Tercera parte. Continuamos meditando en nuestro estudio sobre este tema maravilloso de el Espíritu Santo, un bautismo, la unción personal y práctica. En la lección anterior hemos considerado, en algunos hechos destacados, el silencio sobre las lenguas, que en estos dos casos se debe a dos hechos. Primero, los creyentes no deben esperar nada menos que hablar en lenguas cuando están llenos del Espíritu. Segundo, hablar en lenguas no es una unción, como algunos parecen pensar. No es la plenitud, no es el poder, es solo una señal. Hablar en lenguas no debe reemplazar a la palabra de Dios. Así continuamos con dos vistas extremas, y en esto nos maravillamos. Primero, muchísimos de los que hablan en otras lenguas ponen énfasis indebido en ello, llamándolo con jactancia la evidencia bíblica y exaltando las interpretaciones por encima de la clara palabra escrita. Citan libremente los escritos de Pablo, pero prácticamente repudian sus enseñanzas como un todo. Si lo que dice acerca de las lenguas es la verdad, entonces todo lo que dice es la verdad. Si lo que escribe acerca de las lenguas demanda tanta atención, entonces todo lo demás que escribe demanda nuestra atención. Y las verdades básicas deben tener especial atención. Dales el lugar que les corresponde, y las lenguas caerán gloriosamente en su lugar, y no se abusarán de ello trayendo confusión y desgracia sobre la causa. Segundo, hay algunos conservadores que insisten en que podemos recibir el Espíritu Santo sin hablar en otra lengua. Citan el silencio de los Hechos capítulo 8 y capítulo 9 para probarlo. Por supuesto, estas personas nunca han conocido el gozo y la gloria de hablar en una nueva lengua. No han aprendido la sencilla sumisión como un niño de todos sus miembros a Dios. Todavía no han descubierto lo inflexibles que son. Puede que no sean obstinados en la voluntad, pero no se rinden en el cuerpo. Una cosa es rendir el corazón a la voz del Espíritu, y otra cosa es entregar el cuerpo al poder del Espíritu para que pueda convertirse en templo del Espíritu Santo. La verdad es que esta gente no quiere hablar en otra lengua. Es demasiado humillante. A los carnales les parece una tontería. Con toda certeza, cuando nuestro miembro rebelde sea entregado a Dios, será conducido por su poder en un nuevo lenguaje. Extraño, en verdad, es que los santos entreguen sus lenguas a la crítica, la ligereza, la mundanalidad, pero no las entreguen al Espíritu de Dios. Algunos van tan lejos como para decir que hablar en lenguas hoy es del diablo. ¿Qué prueba tienen entonces de que los primeros creyentes no estaban controlados por el diablo? Apenas vale la pena anotar el cargo. Es una vergüenza que cualquier estudiante de la Biblia se atreva a hacer tal declaración contra sus compañeros cristianos y rompa la amistad con ellos. Como ves, no estamos enfatizando el hablar en lenguas, sino la entrega total a Dios. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, verso 13. La mente debe entregarse para entender y recibir, y el corazón para creer todo el consejo de Dios. Las manos y los pies deben entregarse para realizar, y los labios y la lengua para hablar toda la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas. Verso 40. Pero que todas las cosas, no simplemente una parte, hágase todo decentemente y con orden. Consideraremos ahora el bautismo y la unción. Nuevamente debemos considerar la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, lo cual lo hemos visto solo históricamente. Debemos estudiar los escritos del apóstol Pablo para aprender el significado dispensacional completo del evento glorioso. Rogamos al oyente que observe deliberadamente lo que sigue. El bautismo en el Espíritu y la unción con el Espíritu no son lo mismo. El bautismo fue un acto soberano de Dios. Ocurrió de una vez para todos. No hay más que un bautismo. Puede verlo en Efesios capítulo 4, verso 5. La unción con el Espíritu es personal y se recibe por fe en la promesa de Dios. Toda la iglesia fue bautizada en el Espíritu una vez y todos a la vez. Pero los individuos reciben la unción cuando creen en ella. Juan el Bautista anunció que Jesús debería bautizaros en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, verso 11 y Lucas capítulo 3, verso 16. Luego, más tarde, Jesús anunció: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Hechos capítulo 1, verso 5. Estos anuncios se cumplieron en el día de Pentecostés. Fue entonces cuando tuvo lugar el bautismo. El apóstol Pablo explica la naturaleza, el propósito y el alcance de ese bautismo en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Nótese exactamente la redacción del original, porque también en un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos en un mismo espíritu se nos dio a beber. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 de la versión revisada, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto está tipificado en Levítico capítulo 23, verso 17, 2 panes mecidos, las primicias para el Señor, es decir, los creyentes judíos y gentiles. Hechos capítulo 2, verso 1 al 11 y capítulo 10, verso 44 al 46. Fueron, en el día de Pentecostés, bautizados en un solo pan, un solo cuerpo. 1 Corintios capítulo 10, verso 17 de la versión revisada. Es decir, todos los creyentes en Jesús, judíos y gentiles, durante toda esta era de la Iglesia, fueron constituidos por ese bautismo pentecostal como un solo cuerpo. Para hacer esto más claro, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4, 17. Nuestra fe hace lo mismo. Por ejemplo, Jesús dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan capítulo 17, verso 11, aunque todavía él estaba en el mundo. Así exactamente como Dios contó a su Hijo, leemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice en Isaías capítulo 53, verso 6 de la versión revisada. Hasta la iniquidad no cometida por personas que aún no han nacido. Así Dios cuenta a todos los creyentes por toda esta era de la Iglesia actual como bautizados en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versos 4 y 5, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, escribe Pablo. Por lo tanto, hay un cuerpo y un bautismo. En ninguna parte leemos de alguien que haya sido bautizado en el Espíritu después del día de Pentecostés. Nunca. Después de ese día, los oyentes reconocieron un bautismo y por fe recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, verso 17, Efesios capítulo 5, verso 18. Ellos fueron ungidos con el Espíritu. 2 Corintios capítulo 1, verso 21 y 22. Primera de Juan capítulo 2, verso 20 y 27. Ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13. Así como Jesús, nuestro ejemplo, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Hechos capítulo 10, verso 38. Observe de nuevo el lenguaje. Todos fueron bautizados y a todos se les dio de beber. Es decir, todos tienen el privilegio de beber. Todos fueron bautizados de una vez por todas, pero no todos beben. Todos los que reconocen el bautismo y aprovechan su privilegio de beber, reciben realmente el Espíritu Santo o la unción con poder. En consecuencia, el Espíritu cae sobre ellos. Llegan a ser llenos del Espíritu, ungidos con el Espíritu, investidos de poder y sellados con el Espíritu. Y de ellos fluyen ríos de agua viva para bendecir a otros. ¿No es claro entonces que todos los creyentes en Jesús son un cuerpo en Cristo? No es por su recepción personal del Espíritu Santo, sino porque todos fueron de una vez por todas soberanamente bautizados en un solo cuerpo. La fe que nos salva nos da esta posición. Leemos en Hechos capítulo 2, verso 47 de la versión revisada. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y no los que estaban siendo bautizados. Marca este hecho. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, pero la recepción personal definida del Espíritu Santo por fe nos lleva a la experiencia consciente, al gozo y al poder de esa posición, es decir, el bautismo en el Espíritu. Por lo tanto, la pregunta importante para todos los creyentes es, les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Hechos capítulo 19, verso 2 de la versión del Oso. Sin embargo, la pregunta, ¿habéis sido bautizado en el Espíritu? Nunca se pregunta ni una vez
en las Escrituras. Vamos a considerar el texto griego. La palabra griega potizo significa dar a beber agua, abrevar. Pino significa beber, beber todo, absorber. Es decir, el primero significa ofrecer la bebida, otorgar el privilegio, pero el otro es tomar la bebida o aceptar la oferta. El primero se refiere a uno que actúa en nombre de otro. El segundo se refiere a uno que actúa en su propio nombre. La primera es una disposición, provisión. El segundo es una apropiación. Oh, la maravillosa sabiduría en el uso de estas dos palabras griegas. La palabra griega potizo es usado por Pablo. Os di a beber o dado de beber epotiza, leche. Yo planté, Apolos regó. Epoticen o dio a beber en 1 Corintios capítulo 3, verso 2, 6 y 7. A todos se nos dio a beber un mismo espíritu. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Pino es usado por Jesús, quien dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pineto, Juan capítulo 7, verso 37. También es usado por Pablo. La tierra que bebe, piosa, ha bebido, versión revisada, el agua que muchas veces cae sobre ella. Hebreos capítulo 6, verso 7 y compare también Mateo capítulo 27, verso 34 y 48. Vamos a ver sus diferencias. La primera se refiere siempre a Dios o a alguien que actúa por él. A todos fueron dados por Dios el privilegio de beber. Pablo les dio leche a los corintios y Apolos agua. Eso fue totalmente independiente de la gente. Dios derramó su espíritu sobre toda carne, soberanamente, como dice en Joel capítulo 2, verso 28. Es decir, dio a todos de beber. Él le dio a todo su antiguo pueblo Israel el privilegio de recibir el Espíritu Santo. Más adelante, leemos en Hechos capítulo 11, verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero, ¿bebió todo Israel? ¿Recibieron todos el Espíritu Santo derramado? ¿Bebieron todos los corintios la leche que les dio Pablo y el agua que les dio Apolos? ¿Se han arrepentido todos los gentiles? Enfáticamente no. Dios nos bautizó o puso el agua delante de nosotros al derramar el Espíritu Santo, pero debemos acercarnos con sed y pino, absorber y beber del Espíritu Santo que ya ha sido tan bondadosamente bautizado o derramado para nosotros, en quien todos hemos sido una vez bautizados. Dios no podía, pino, o beber por nosotros, como tampoco nosotros podemos bautizar o proveer la bebida. Nos será de gran ayuda un estudio más detenido de 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Aquí tanto el bautismo como el riego, el dar de beber, están en tiempo pasado. Ambos ocurrieron al mismo tiempo y en el mismo lugar, es decir, en el día de Pentecostés. Pero tenga en cuenta la diferencia entre ellos. Todos fueron bautizados, no fueron dados para ser bautizados. De hecho, fueron bautizados tanto judíos como gentiles, aunque estos últimos no estaban allí. Sin embargo, fueron representados como prosélitos en Hechos capítulo 2, verso 10. Todos fueron regados o dados de beber, no estaban bebidos. Además, fue por el bautismo y no por el riego que judíos y gentiles fueron hechos un solo cuerpo. Todos fueron bautizados en un solo cuerpo. Un bautismo fue ofrecido a todos. Por lo tanto, todos los que se salvan están en un solo cuerpo, ya sea que lo sepan o no lo crean. El Señor les añadió que es el cuerpo de Cristo, día tras día los que iban siendo salvos, no los que estaban siendo bautizados. Hechos capítulo 2, verso 47, versión revisada. Pero no todos los que han sido bebidos o dados de beber realmente beben o reciben la promesa del Espíritu por medio de la fe. Por lo tanto, no todos caminan en un espíritu. Aún más observar, no hubo griegos entre los 120 que fueron llenos del Espíritu en Pentecostés, excepto se indicó anteriormente. Esos eran todos israelitas. Sin embargo, el apóstol aquí declara que tanto los judíos como los griegos fueron abrazados en ese un bautismo. Así como Dios vio a todos los creyentes morir con Cristo y resucitar con Él para andar en nueva vida y sentarse con Él en los lugares celestiales, así también vio a todos los creyentes judíos y gentiles en un solo espíritu, una vez para siempre bautizados en un solo cuerpo. En la muerte de Cristo toda la vieja creación murió, por cuanto juzgamos así, que uno murió por todos, luego todos murieron. 2 Corintios capítulo 5, verso 14. En su resurrección, todos los creyentes, la nueva creación, se levantaron. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y nos hizo sentar juntamente en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Exactamente así, esta nueva creación de judíos y griegos se convirtió en un solo cuerpo por un bautismo. Porque así como el cuerpo, nuestro cuerpo físico, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de ese cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo. La cabeza está en el cielo y el cuerpo está en parte en el cielo y en parte en la tierra. Luego, el versículo siguiente explica cómo sucedió esto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 y 13. Gracias al Señor por la exposición de la palabra que alumbra. El Señor come de beneficios a cada uno. Amén.